Nos encontramos nuevamente en un video de ciencias naturales en el módulo de química, ¿cierto? Estamos estudiando los elementos de la tabla periódica y las regiones de la tabla periódica. Hoy día, en vez de 3 temas, vamos a trabajar solo 2. Primero, las regiones de la tabla periódica y luego, las propiedades de los elementos de cada región. ¿Qué sabemos hasta ahora? Sabemos que los elementos de la tabla periódica se ordenan según sus propiedades. Se pueden ordenar en grupos, que son las columnas verticales, ¿cierto? En períodos, que son las filas horizontales, y las regiones, que son estas zonas coloreadas, ¿cierto? Cada una de estas tiene propiedades comunes o diferentes. Para estudiar las regiones de la tabla periódica, ustedes pueden visitar las páginas 169 a 177 de sus textos de estudio. El objetivo, por supuesto, de esta sesión será agrupar los elementos de la tabla periódica a partir de sus propiedades químicas, a través de la revisión de fuentes bibliográficas, valorando el conocimiento científico en el progreso humano. Por supuesto, conocer los elementos de la tabla periódica ha permitido desarrollar tecnologías nuevas y por eso se vincula con el progreso humano. Ahora, ¿en qué guía van a trabajar este objetivo? La guía individual de actividades número 12, en donde tienen actividades de los 3 ejes. La actividad de nuestra asignatura, de nuestro eje, será esta, la que está acá, ¿cierto? En que deben leer este breve texto e interpretar a qué tipo de elemento se refiere. Recordemos entonces cuál es la herramienta que estamos utilizando. Es la tabla periódica, ¿cierto? Esta la pueden encontrar en sus textos de estudio y en ella se detallan todos los elementos químicos conocidos por la humanidad y sus propiedades según donde se ubiquen, ¿cierto? Sabemos que los elementos más pequeños están acá y los elementos más grandes en esta dirección. Además sabemos que los números van creciendo de aquí hasta acá. Ok, entonces, analicemos las regiones de la tabla periódica. Las regiones de la tabla periódica son 4. Metales, metaloides, no metales y gases nobles, donde los metales son este grupo de acá, los metaloides son este grupo de acá, los no metales estos de acá, incluyendo el hidrógeno, y los gases nobles esta columna de acá. Bien, entonces tenemos 4 grupos en esta tabla periódica y se agrupan según sus propiedades químicas. Sabemos que los elementos de una misma región, ¿cierto? Recordemos que estas son regiones. Los elementos de una misma región comparten propiedades químicas, de modo que sabemos que los metales entre sí se parecen, los metaloides entre sí se parecen, los no metales entre sí se parecen y los gases nobles también. Los metales, metaloides, no metales y gases nobles. El grupo más grande, por supuesto, son los metales. Si podemos ver acá, son los más numerosos. Ahora bien, ¿cómo son los metales? Según las clases anteriores, son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. El mercurio es ese que está en los termómetros, que es líquido a temperatura ambiente. Son brillantes, dúctiles, maleables, buenos conductores térmicos y eléctricos. Recordemos que dúctil y maleable es la capacidad de los elementos de ser manipulados para convertirse en tubos o alambres, ¿ya? También en láminas. Son buenos conductores térmicos y eléctricos, son reactivos, es decir, que reaccionan entre sí, formando complejos y reacciones químicas, y algunos son radioactivos, ¿ya? Como los que podrán encontrar en esta parte de acá, ¿cierto? Luego tenemos los metaloides. ¿Cómo son los metaloides? Los metaloides tienen propiedades químicas mixtas entre los metales, como las que ya vimos anteriormente, y los no metales. Por ejemplo, son semiconductores. No son tan buenos conductores como los metales, pero por supuesto que también pueden conducir electricidad. Luego tenemos los no metales. Generalmente son gases a temperatura ambiente, como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, que se encuentran en nuestra atmósfera de forma gaseosa, o sea, excepto el bromo. ¿Dónde encuentran el bromo? Por supuesto, acá, en azul. Bien, entonces, recordemos eso sí, que entre los no metales tenemos el hidrógeno, que no está en este triangulito de acá, sino que está un poco alejado, pero de todas maneras sigue siendo un elemento no metálico. Luego, y finalmente, tenemos los gases nobles. Estos gases nobles, todos ellos se encuentran en estado gaseoso en temperatura ambiente y no son reactivos, es decir, que no son capaces de participar de reacciones químicas con ningún otro elemento. De hecho, ni siquiera entre sí, no reaccionan, simplemente son gases inertes. Son luminiscentes y brillantes y por supuesto muy coloridos al estar conduciendo electricidad, y es por eso que se les usa como luces de neón. Por ejemplo, las luces de neón están hechas con el gas neón
que brilla en un color verde y bastante fosforescente, ¿cierto? Bien, con todo este conocimiento respecto de las regiones de la tabla periódica, ustedes ya deberían ser capaces de resolver la actividad que tenían acá, ¿cierto? Entonces, ahora, atentamente lean este texto y respondan a la pregunta: ¿a qué región pertenece el elemento estudiado por Ana? Les dejo este desafío y nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.